Bueno, para comenzar, sabemos todos que los organismos multicelulares estamos compuestos de diferentes tipos celulares. Todos estos tipos celulares van a contener el mismo ADN. Lo que va a diferenciarlas va a ser que van a contener diferencias en la síntesis y acumulación de RNA y proteínas. Todas estas diferencias van a estar dadas por epigenética o va a ser como por así decirlo todos los factores que no influyen en el código genético pero sí están teniendo un impacto en la expresión de los genes, o sea que no involucran un cambio en la estructura del ADN interno, no hay un reordenamiento de bases ni nada por el estilo, simplemente que pueden ser estos marcadores epigenéticos, ya sean la metilación o la condensación de la cromatina. Eh, bueno, esto nos va a dar diferencias en nuestro organismo a nivel celular. El comportamiento de la célula va a depender en gran medida de tres factores. El tiempo en el cual la información genética se expresa, o sea, el tiempo en el cual nuestro gen va a estar expresándose, puede ser, no es lo mismo que se nos exprese en la etapa G1, G2, G0 o en la de síntesis. La porción precisa de información que se expresa, o sea, esto puede referirse a que va a influir en gran medida qué porcentaje del gen se está expresando. Por ejemplo, en el splicing alternativo, aunque se está expresando el mismo gen, la porción precisa es diferente, puesto que si se nos está expresando el gen completo nos va a dar una proteína con una forma y función, mientras que si se nos expresa solamente una pequeña parte de esta región del gen por medio del splicing, va a conferirle una estructura y una forma totalmente diferente a la proteína. Y el periodo durante el cual la expresión ocurre. Puede ser esto genes inducibles o constitutivos. Ya sabemos que los genes inducibles son todos aquellos que su expresión va a estar dada en periodos de tiempo cortos y cuando es requerida, mientras que los genes constitutivos normalmente siempre se encuentran, por así decirlo, encendidos y están transcribiendo constantemente a proteínas porque están estos genes constitutivos normalmente involucrados en el metabolismo celular. ¿Cómo se regula? Bueno, el genoma tiene diversos sistemas de regulación de la expresión génica. La regulación de unión a los factores de transcripción o a las secuencias promotoras, mecanismo de modificación epigenética, como lo habíamos mencionado anteriormente, puede ser la metilación del ADN o la metilación-acetilación de histonas. El control de la accesibilidad está algo relacionado con la metilación y acetilación de las histonas, que va a limitar la accesibilidad de los promotores dependiendo del grado de condensación de la cromatina. Es decir, que mi ADN va a ser más difícilmente leído si encontramos la cromatina muy compactada a que si la encontramos laxa. Bueno, no es imposible que puede llegar aquí un factor de transcripción, unirse y dar la señal de la transcripción, pero es más difícil que ocurra cuando el estado de condensación de la cromatina es muy fuerte. En los mecanismos de modificación epigenética, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, van a incluir todos aquellos cambios, principalmente cuando nos referimos a epigenético vamos a estar hablando de metilación o acetilación de las histonas, que va a ser la adición de un grupo metilo a nuestro fragmento de ADN o a nuestra hebra de ADN, mejor dicho, el cual va a cambiar la carga y va a inhibir que se unan los factores de transcripción que están de este lado. Bueno, estas secuencias, las secuencias reguladoras, que es el primer punto de la diapositiva anterior, son secuencias cortas de 50 a 10 pares de nucleótidos. Son usualmente llamadas cis secuencias reguladoras. En inglés cis regulatory sequences. Esto lo saqué del Albert, aquí está, al final está la bibliografía. Se le llama cis secuencias reguladoras porque se encuentran en el mismo, por así decirlo, en el mismo cromosoma y se encuentran regularmente río arriba de la secuencia que van, del gen que van a regular. Los reguladores de la transcripción se unen a estas secuencias y ponen en marcha una serie de reacciones que especifican qué genes han de ser transcritos y a qué ritmo.
Aproximadamente un 10% de los genes que codifican proteínas en la mayoría de los organismos están destinados a producir reguladores de la transcripción. O sea, del total de nuestros 100 genes codificantes, porque sabemos que la mayoría del ADN, pues por así decirlo, no es codificante, de los genes que codifican a proteínas, el 10% nos va a estar codificando o va a estar destinado a producir reguladores de la transcripción o factores de transcripción, lo que nos está hablando de lo importante que son para nuestro organismo estos reguladores. En algunos casos son específicos de alguna secuencia reguladora. Sin embargo, se ha también visto que, aunque sí son específicos, tienen afinidad por diferentes secuencias parecidas. Las secuencias reguladoras de la expresión, pues bueno, esto es, por así decirlo, como lo mismo en otras palabras. Es un segmento de ADN donde las proteínas de unión al ADN, tales como los factores de transcripción, se ligan preferentemente. Bueno, estas secuencias reguladoras corresponden a tramos cortos, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, 5 a 10 pares de nucleótidos. Bueno, esto nos lo dice Albert, pero bueno. Corta que se encuentra normalmente corriente arriba del gen. Corriente arriba nos está hablando que se va a encontrar más cercano a la porción 5' del ADN. Por ejemplo, estas proteínas reguladoras pueden reclutar al complejo proteico ARN polimerasa y de esta forma controlar la expresión génica. Aquí me parece que es ADN, perdón. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo que puede ser las cajas de guanina citosina, caja CAT, caja TATA, que esta es súper famosa. Y bueno, generalmente los promotores, las secuencias promotoras, se unen en dos grandes clases, las TATA y las islas CPG. En 2012 se propone un total de 10 clases de promotores por Paul Gaunik y Konstantin Lonescu-Trigoviste. Bueno, aquí está cómo es que por medio del índice kappa ellos vieron las coincidencias y establecieron estas familias de proteínas. Para fines más prácticos, la verdad, nada más vamos a tocar estos dos, las TATA y las islas CPG. Las cajas TATA o TATA Box en inglés, Goldenberg-Hornex Box, es una secuencia consenso de ADN encontrada en la región promotora de genes de casi todos los seres vivos. Se estima aproximadamente el 24 de los genes humanos contienen caja TATA en sus respectivos promotores. Y bueno, pues como podemos ver, pues aquí es casi una cuarta parte de los genes que codifican para la proteína van a estar regulados por esta secuencia. Considerada como la principal secuencia promotor para los factores de transcripción como para las histonas. Bueno, esto está entre comillas, esto lo dice Young, pero más adelante vamos a ver que pues hay otras opiniones. La secuencia de consenso es 5' ta ta doble A y bueno, el 3', que es seguida generalmente por 3 o más adeninas. Se sitúa generalmente 25 pares de bases río arriba del sitio del inicio de la transcripción. Eso quiere decir que vamos a tener de este lado nuestra secuencia TATA y que va a estar seguida después de 3 adeninas normalmente y 25 pares de bases abajo vamos a encontrar nuestro gen. O sea que aquí se une el factor de transcripción, pero lo que en realidad va a empezar a transcribirse va a estar 25 pares de bases abajo, hacia el río abajo o hacia más cercano al extremo 3'. Aquí les puse pues tres ejemplos de genes que empiezan a codificarse. Bueno, este es de coli y este es de levadura. Usualmente la caja TATA se encuentra unida a las proteínas de unión a TATA durante la transcripción. Bueno, vamos a tener abreviadas TBP a estas proteínas de unión a TATA. Estas proteínas de unión a TATA desenrollan el ADN y lo pliegan unos grados. Esto gracias a que esta zona es rica en adenina y timina. Como bien sabemos, el ADN forma tres enlaces de hidrógeno entre guanina y citosina y solamente 2 entre adenina y timina, lo que nos va a facilitar que sea plegable esta zona rica en adenina y timina
a diferencia de la zona que está rica en guanina y citosina. Por eso es que aquí los factores de unión proteínas de unión a tata pueden ayudarnos a plegar el ADN en esta zona, cosa que tal vez no sería posible si se unieran a guanina y citosina, debido a que la unión es más fuerte y es más difícil de plegar el ADN. Las proteínas de unión a tata se unen al ADN de forma inusual por medio de una beta-lámina y en el surco menor. Esto no es muy común, como vamos a ver más adelante. El ADN vamos a tener que nuestra hebra de ADN va a tener un surco menor y un surco mayor. Se van a unir ellas en el surco menor. También la caja tata suele ser un sitio de unión de la ARN polimerasa 2. La polimerasa reconoce el complejo multiproteico de los factores de transcripción 2D, 2A y 2B, que tienen afinidad por esta región, y así comienza la transcripción. Lo que nos está hablando es que mediante se van a unir un factor de transcripción que vamos a tener aquí, el 2D, que a su vez va a reclutar el 2A y 2B, y estos a su vez van a reclutar a otros complejos y todos en conjunto van a comenzar la transcripción. O sea, uno señaliza a otros de que deben de unirse para que se empiece a reclutar a la ARN polimerasa y comience a ser leída la hebra de ADN. Las islas de citosina y guanina conforman el 50-70 de los promotores en mamíferos, a diferencia de lo que habíamos visto de las cajas tata, que solamente codifican, más bien promueven la codificación de 24% de los genes. O sea, sé que ellas van a conformar más de los codificadores o los promotores de los genes que codifican para proteínas en el ADN. La citosina en estas regiones está desmetilada si los genes están expresándose. Aquí vamos a entrar con las cuestiones epigenéticas. Si una citosina está desmetilada, significa que el gen que está arriba abajo se está expresando. Bueno, casi todos los genes constitutivos están regulados por estas secuencias promotoras. Como ya les había mencionado al inicio de la presentación, los genes constitutivos van a ser aquellos genes que están involucrados en el metabolismo celular, y por lo tanto deben de estar siendo constantemente sintetizados por la célula. Si encontramos que estos genes constitutivos están metilados, quiere decir que la célula no los está empleando y por lo tanto están apagados. Esto lleva a especular que la metilación de estas regiones repetitivas pueden inhibir la expresión de un gen. Bueno, esto ya está confirmado, ¿no? Pero en un principio fue una suposición y no una aseveración. Los factores de transcripción, bueno, ya que les había dicho, pues hay que explicar qué son. Son proteínas que reconocen y se unen al ADN, reconociendo una secuencia específica. Esto de específica lo dejamos entre comillas, porque van a reconocer secuencias parecidas, por así decirlo, pero algunos son específicos, pero no todos. O sea, algunos sí tienen afinidad solamente por cierta secuencia, pero hay otros que van a tener afinidad por secuencias parecidas. Una vez unidos a la región promotora, aunque también pueden unirse a otros factores, como habíamos visto anteriormente, que un factor recluta a otro factor, o directamente la ARN polimerasa, regulan la frecuencia del inicio de la transcripción. O, bueno, pueden actuar como activadores, represores o ambos. O sea, un factor de transcripción se una a una región promotora o una región específica de ADN, y a su vez puede estar activando la transcripción, inactivándola, o pueden actuar como activador e inhibidor. Con base en la estructura del dominio de unión ADN se agrupan en familias. Aquí les pongo las principales: los dedos de zinc, las hélice giro-hélice, la cremallera de leucina y hélice bucle-hélice. Bueno, podemos ver aquí, tenemos pues las imágenes, las representaciones que vamos a tener: las histonas, cisteínas y un núcleo de zinc. En los dedos de zinc, la hélice giro-hélice, y que se une aquí al surco mayor. La cremallera de leucina, esto no se alcanza a ver, pero es como si fuera una tijera. Y la hélice bucle-hélice. Bueno, nada más como para explicar que era un factor.
Y bueno, pueden ser leídas las secuencias de nucleótidos sin abrir la doble hélice. Esto de leídas lo dejamos entre paréntesis porque me refiero a leídas no para codificación, simplemente para ser reconocidas. Pues sí, resulta que a diferencia de lo que se creía en los años 60, no es necesario abrir la hélice para que los reguladores puedan leer la secuencia o reconocerla. Bueno, podemos ver que aquí vamos a tener diferentes bases en el ADN y estas a su vez van a tener diferente carga o van a dejar expuestos diferentes elementos que nos van a conferir, pues por así decirlo, cargas, no ¿cómo se le llamaría? O sea, nos van a dar un cierto tipo de carga, pero no es como tal una carga, son parcialmente cargadas, por así decirlo. Vamos a tener el surco mayor y el surco menor. En este, como les había dicho, entre guanina y citosina va a haber tres puentes de hidrógeno que nos van a estar uniendo las bases. Van a dejar expuestos ciertos elementos que nuestros factores de transcripción van a llegar y van a reconocer. Aunque sean lo mismo, por así decirlo, la unión guanina-citosina y citosina-guanina solamente invertida, podemos ver que la configuración que dejan expuesta es totalmente diferente en el surco mayor. Entonces va a llegar nuestro factor de transcripción y lo que va a reconocer van a ser estas cargas parciales que se dejan expuestas hacia el exterior del surco mayor, y así es como él va a empezar a leer. O sea, va a decir, si aquí tengo una guanina y citosina, porque aquí hay un hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, entonces va él a ver que aquí está leyendo para una C, por ejemplo. Y aquí arriba va a estar leyendo para una adenina, porque la adenina, como vemos en el surco mayor, va a tener expuestas cargas en el surco mayor diferentes a las que tendría expuestas de este lado, si se encontraba de este lado. O sea, como que es un espejo. No sé si me de explicar bien, pero bueno, los factores de transcripción sí pueden llegar y sin necesidad de abrir el ADN, pueden saber qué secuencia se encuentra y unirse a esa región. Bueno, la dimerización de los factores de transcripción aumenta la afinidad y la especificidad por el ADN. Bueno, por aquí tenemos que aquí está la dimerización, un factor de transcripción y un dímero. Este sería un homodímero porque está conformado por dos factores de transcripción iguales. Un monómero se une a unos 6 a 8 pares de nucleótidos, por lo tanto, si este es un mono, un dímero me va a leer de 12 a 16 pares de nucleótidos. O sea, va a leer el doble. Y aumentando esto va a disminuir la posibilidad de error. Pues sí, se puede aparecer una secuencia de bases de 6 nucleótidos, pero es más difícil que encuentre una secuencia parecida de unos 12 nucleótidos. No sé si me entiendan. Es como una combinación, como un candado de combinación. Es más fácil que yo encuentre la combinación de un candado de 3 dígitos a que la encuentre a un candado de 6 dígitos. Entonces eso es lo que favorece la dimerización de los factores de transcripción. Un dímero se une al doble de estos pares de bases y reduciendo el error. Se pueden formar heterodímeros. Generalmente en solución se encuentran monómeros. O sea, en el citoplasma o en el núcleo vamos a encontrar que van a estar los factores de transcripción flotando solos. Pero una vez que se encuentran, se une uno al ADN, es más factible que los encontramos en dímeros. Se unen a secuencias parecidas con diferente fuerza, en el caso de los heterodímeros, por así decirlo, y entre ellos van a tener una unión muy débil. Lo que va a ser fuerte va a ser la unión con el ADN. De hecho, en el Alberts menciona que es una de las uniones más fuertes entre un factor de transcripción y el ADN. Mientras que, bueno, entre ellos dos solamente van a ser fuerzas de tipo Van der Waals. En general los factores se unen con menos afinidad al ADN en el nucleosoma que en el ADN desnudo. Bueno, el nucleosoma es la estructura del ADN cuando está enrollada por histonas. Se los mostraba anteriormente en las diapositivas, donde se puede ver que está condensado el ADN. Aquí están, miren. Estos van a ser los nucleosomas.
Entonces se va a unir más fácil a un ADN descondensado que a un nucleosoma nuestros factores de transcripción. Y bueno, esto es porque obviamente a las histonas al unirse al ADN están modificando la carga del mismo y por lo tanto disminuye la afinidad por el factor. La secuencia puede estar viendo hacia adentro de los... bueno, ¿por qué se une con menos fuerza? Porque la secuencia puede estar, una, viendo hacia adentro del núcleo de las histonas, o otra, porque muchos factores hacen que el ADN se curve, pliegue cuando se une a él, cosa que no pueden hacer en un nucleosoma. Como ya habíamos dicho, cuando se unen a TATA, algunos factores lo que hacen es que el ADN laxo se pliegue o forme así como una curvatura, porque esa zona, por así decirlo, es flexible gracias a su que son ricas en adenina y timina y tienen nada más dos puentes de hidrógeno. Entonces, si el ADN está, por así decirlo, tensado, viendo hacia adentro de la histona, es difícil que el factor de transcripción tenga fuerza como para separar el ADN o modificar la forma de la histona. Bueno, aquí tenemos el nucleosoma, miren, más fácil. Vamos a tener que los nucleosomas van a promover la unión cooperativa de los reguladores de la transcripción. Esto quiere decir que la unión hace la fuerza. Un factor de transcripción unido a otro factor de transcripción sí pueden, por así decirlo, vencer la fuerza de la histona, pero uno pues es un poquito más difícil. Bueno, vamos a tener aquí el núcleo de histonas y vamos a tener nuestra secuencia reguladora, esto en verde, y nuestro ADN que está enrollado alrededor de la histona. Va a haber una respiración, por así decirlo, del ADN, se va a poner tantito suelto, y entonces es cuando los factores de la transcripción van a aprovechar este tiempo, este lapso de tiempo pequeño para unirse. Se unirá rápido y entonces después esto promueve que una vez que se une un factor, como que él desestabiliza la unión entre histona y ADN y es factible que otro factor de transcripción se una ahí mismo, y por este mecanismo van a actuar en conjunto algunos factores de transcripción. ¿Cómo sé cómo, cuándo se unen, para qué lo hacen? O sea, dice la regulación de expresión en bacterias, pues algo simple, ¿no? Entre comillas, regulan la expresión génica en en las bacterias debido a la disponibilidad de alimento. Bueno, en este ejemplo, el operón es igual a un conjunto clúster de genes con un solo promotor. O sea, hace que un operón van a ser varios genes, o sea, cada gen va a codificar una proteína diferente, pero todos estos genes van a tener una región promotora en común. Supongamos que esto va a ser una secuencia TATA. Entonces, van a tener una TATA que va a llamar a los factores de transcripción y este mismo promotor, o sea, no va a haber necesidad de que haya un promotor por gen como en los eucariotas. Simplemente que un promotor va a dar la señal para que se codifiquen todos estos genes. Bueno, como vemos aquí, se da la transcripción y vamos a tener que una serie de enzimas se van a producir de estos. Todas estas enzimas van a codificar, o más bien van a actuar juntas para producir triptófano. Los operones no son comunes en eucariotas, como ya les había dicho. Normalmente en eucariotas cada gen va a tener su región promotora y en bacterias el operón va a estar regulado normalmente por retroalimentación, que va a estar dada así, ¿no? Vamos a tener nuestras regiones promotoras y vamos a tener que aquí empieza la transcripción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el triptófano está bajo, no hay triptófano en el citoplasma o en el núcleo, por lo tanto va a estar el represor inactivo, o sea, no va a tener afinidad por nuestra región de ADN, o sea, está por aquí volando. Entonces, esto permite que la RNA polimerasa se una a nuestra hebra y comience la transcripción. ¿Qué es lo que pasa cuando, que comience la transcripción para generar triptófano? Como ya les había mostrado aquí adelante, todos estos genes van a codificar para proteínas que todas en conjunto van a trabajar para producirme triptófano. Entonces, no hay triptófano en el ambiente, no hay que sea un aminactivador, lo que quiere decir
que mi célula está necesitando triptófano, y entonces se une la RNA polimerasa y comienza la transcripción de triptófano. Esto genera costo para la célula, es por eso que no todo el tiempo puede estar encendido la codificación para las enzimas de la biosíntesis de triptófano. Entonces, si yo tengo en el ambiente triptófano, ¿para qué yo gasto energía produciéndolo? Entonces, lo que hace la célula es que cuando hay triptófano alto en el ambiente, el triptófano se une a nuestro represor inactivo, activándolo. Una vez que se une a él, cambia la estructura conformacional y a su vez las cargas y adquiere afinidad por nuestra región de ADN. Y una vez unido va a inhibir o cambia también la estructura de la carga del ADN y ya no va a ser reconocido por la RNA polimerasa o no va a dejar que se inicie la transcripción. Y es como se inactiva todo el operón, o sea, todos esos 5 genes van a ser inactivados por un solo represor. En este caso y casos similares, el gen está silenciado solamente en presencia de un determinado silenciador. Como ya habíamos visto, el silenciador va a ser el represor de la síntesis de las enzimas de triptófano. Pero en el caso de la diferenciación celular, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dejan de producir ciertas proteínas si no están influenciadas, por así decirlo, por presencia o ausencia de algún material en el ambiente? Bueno, una propiedad celular llamada memoria celular es la que nos va a conferir que nuestras células mantengan esa memoria de qué son y por el resto de sus días, por así decirlo. Por lo cual los patrones de la expresión génica deberán de ser recordados en las células hijas. Uno de los métodos por los cuales se logra este reto es la retroalimentación positiva, que es la que vimos hace rato. Esto que vimos aquí nos va a conferir, entre comillas, memoria celular, por así decirlo, en el caso de otros diferentes a los de las bacterias. Bueno, debido a la retroalimentación positiva, hay un estímulo y un regulador de la transcripción del tipo celular maestro, por así decirlo. Le puse aquí, pónganle entre comillas, porque va a ser como una llave maestra. Activa su propio regulador y a su vez otros genes de tipo celular. Esto va a ser un estímulo en el estadio temprano de la célula madre, que va a estar más explicado aquí. Entonces vamos a tener nuestro gen. Va a haber una señal transitoria que va a activar la expresión del gen A. Este gen A nos va a codificar, para una proteína que solamente van a producir, por ejemplo, las neuronas. Otro ejemplo mejor, porque las neuronas no vamos a tener hijas. Una célula muscular. Entonces, el gen A va a recibir una señal transitoria que no sabemos cuál es en la etapa temprana, puede ser cualquiera que ustedes quieran, y esta señal nos lo va a activar. Lo que va a hacer es que comienza la transcripción y va a comenzar a producir factores de transcripción que van a activarlo, o sea, va a producir su propio activador. Entonces, al momento de que hay una división celular, en el citoplasma se pasa un activador a la célula hija y un activador a la otra célula hija. Entonces ya existe ese promotor en las dos, ese factor de transcripción que activa la transcripción del gen A en ambas células. Lo que nos va a dar que este gen va a estar siendo activado por algo que él mismo produce. Entonces va a estar todo el tiempo activo, por así decirlo, y todo el tiempo va a estar produciéndolo. Entonces puede ser un gen constitutivo. O sea, hay una señal transitoria, activa mi expresión de mi gen que está codificando para este factor de transcripción, que sigue codificando, aparte del factor de transcripción va a codificar otras cosas, ¿no? Pero una vez que está encendido a través de las divisiones celulares, va a seguir siendo esa identidad, va a darle identidad a la célula, o algo que se le conoce como memoria celular. Hemos visto que el ADN puede modificar su expresión por medio de proteínas que se asocian con él. Sin embargo, la expresión del ADN puede ser covalentemente modificada. Estas uniones que les estoy mostrando aquí, aunque son fuertes, no llegan a ser tan fuertes como una unión covalente. Por este medio pueden activar en humanos y mamíferos la expresión de cromosomas enteros. Este estado se puede mantener a través de muchas divisiones celulares. Como ya sabemos, la inactivación del cromosoma X en las mujeres
eh, pues es uno de estos inactivadores que nos deshacen, por así decirlo, la actividad de todo un cromosoma. Bueno, en los vertebrados la metilación de la citosina provee memoria celular. La forma metilada de la citosina 5-metilcitosina tiene la misma relación que la timina con la adenina. Esta metilación suele ocurrir en las islas de CPG. Como ya hemos dicho, estos son los principales promotores de los genes constitutivos. La enzima metiltransferasa o de mantenimiento, porque tenemos también de novo, actúa preferentemente en estas secuencias de guanina y citosina, metilando la célula de ADN hija. O sea, llega la metiltransferasa de novo y nos va a metilar por alguna razón que ella decida ciertos genes. Por ejemplo, nos va a metilar para siempre, por así decirlo, el gen que codifica para el color de ojos verde. Entonces, tú te vas a tener, no puedes tener color de ojos azul y a la vez verde si tu papá tiene azules y tu papá verdes, ¿estás de acuerdo? Entonces no te van a estar cambiando los color de ojos cada que tus células se repliquen. Entonces se van a activar para siempre un tipo de color de ojos, un alelo, ¿no? Entonces vamos a tener que en el número 5 de nuestra citosina va a agregar la metiltransferasa de novo un grupo metilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi célula, ya le agregó la metiltransferasa un grupo metilo. Entonces se va a replicar nuestra hebra de ADN, esta roja van a ser las hebras parentales. Entonces se empieza a duplicar y ya por complementariedad de bases se une con su respectiva complementaria y se nos crea la otra hebra, la hebra nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se recordó el sitio de metilación. Si recuerdan, aquí abajo tengo y aquí ya no está. Entonces, ¿qué es lo que hace la metiltransferasa de mantenimiento? Que va a reconocer estos sitios donde le hace falta la metilación y se los va a agregar. Y de este modo va a tener la memoria celular. ¿Cómo es que lo reconoce? Pues porque, como vemos aquí arriba, esta es la hebra complementaria. Entonces, ella se basa en el patrón que tenemos en la hebra complementaria y solamente le agrega el grupo metilo a donde lo tiene la hebra parental. O sea, hace nada más la copia, mantiene esa metilación para que al momento de que esta hebra se duplique, a su vez pueda servir como patrón para la metilación de la nueva hebra. La metilación del ADN tiene muchos usos en las células de vertebrados. Uno de ellos es trabajar en conjunto con otros reguladores de la expresión génica en los grupos metíuros sobre las citosinas metiladas. Se encuentra en el surco mayor del ADN y interfiere con la unión de los factores de transcripción. Aquí les pongo, miren, la metilación normalmente va a ocurrir en el surco mayor. Este es el surco mayor y este es el surco menor. El ADN siempre va a tener estos dos surcos. Normalmente los factores de transcripción se van a unir a este surco mayor, aunque ya vimos que algunos se unen al surco menor, que son los menos. Entonces, pues bueno, se metila el ADN, cambia la carga de esto y ya no permite que se nos unan los factores de transcripción, como pueden ser los dedos de zinc o la cremallera de leucina, etc. Existe un repertorio de proteínas con afinidad por el ADN de metilado. O sea, hace que no es nada más exclusivo. O sea, una vez que mi ADN está metilado, no quiere decir que todas las proteínas ya lo van a rechazar. No. Hay proteínas que adquieren afinidad solamente por el ADN que está metilado. Aquí está. Un ejemplo son las enzimas modificadoras de histonas. Pues bueno, debido al modo en que las enzimas reparan el ADN, trabajan los nucleótidos metilados de citosina tienden a ser eliminados en el curso de la evolución. Bueno, esto en palabras quiere decir que a través del tiempo, debido a los mecanismos de reparación de daños al ADN, se han ido perdiendo las citosinas, y se han ido reemplazando por timinas. En este ejemplo aún no se ve, pero bueno, esto es por así decirlo, algo que podría pasar. La desaminación de un grupo de citosina sin metilar por accidente dará origen a un uracilo
que no están normalmente en el ADN. O sea, si podemos ver, estos son prácticamente pues iguales, pero si le mochamos si le quitamos el grupo amino, pues bueno, se nos va a aparecer a un uracilo, pero como el uracilo no está normalmente en el ADN, pues va a ser escindido por los mecanismos de reparación del ADN. Si pueden ver, si quitamos este, se nos queda diferente por este hidrógeno y entonces va a ser reconocido y va a ser eliminado. Pero lo que pasa cuando tenemos un grupo C metilado, no puede ser un grupo, bueno, citosina metilado, no puede ser reparado de esta forma, porque al momento de que le retiramos el grupo amino, nos va a quedar muy similar a la timina, o más bien se va a convertir en timina, lo cual pues es indistinguible de otras timinas no mutantes en el ADN y por lo tanto no va a ser reconocido por nuestros mecanismos, y así es como a través del curso de la evolución han ido cambiando todas nuestras citosinas hacia timinas. Es por eso que nuestro ADN es más rico en timinas y por lo tanto adeninas que en citosinas y guaninas. No sé si ha quedado claro esta parte. Pongan atención aquí en el grupo amino, que es NH2, por algún accidente se pierde y se transforma en una timina por la adición de este grupo funcional. Durante el curso de la evolución, más de 3 de cada 4 guaninas y citosinas han perdido de esta manera, dejando a los vertebrados con una gran deficiencia de estos dinucleótidos, pues bueno, ya lo habían comentado. Están presentes en regiones con 10 veces la densidad promedio de llamadas islas CPG. O sea, las citosinas la vamos a encontrar normalmente en regiones súper densas, 10 veces más densas del promedio, que se van a llamar islas de citosina y guanina. El 60% de los promotores se encuentran en estas islas, como ya lo hemos visto, normalmente son los promotores de los genes constitutivos. Cerca del 100% de los promotores de los genes constitutivos van a tener este tipo de regulación. O sea, del total del ADN, el 60% de los genes van a estar regulados por estas islas de CPG. Pero todos los genes constitutivos, casi, si no es que se nos va uno que otro, van a estar regulados por estas islas. Normalmente estas islas permanecen sin metilar, o sea que se están expresando o están expresando el gen asociado, pero hay veces que están metiladas. Bueno, aquí está el esquema de la metilación.